Amigos de Radio Fórmula, de Presente TV, estamos hoy en una plática a gusto, rico, en confianza con Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, en su visita aquí en Tabasco con motivo de las inundaciones en el año 2011, la quinta inundación para nosotros aquí en Tabasco consecutiva. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, muy bien, gracias. De todos modos, venir a Tabasco, pues sí es un gusto. ¿Qué sientes venir a Tabasco después de año tras año estas inundaciones? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te identificas? ¿Qué es para ti Tabasco? Bueno, la verdad es que ya es un punto de referencia inimaginable, además. Y en general la gente de Tabasco me trata muy bien. Bueno, no en general, la verdad es que me trata muy bien y los quiero muy bien. Y claro, representa algo muy importante, incluso en mi quehacer. 2007 fue una inundación que nos marcó a todos también como país. Por ejemplo, encontré claramente la capacidad nacional de ayuda solidaria. Nos permitió organizarnos bien, es decir, volverse uno casi experto en el tema de albergues y desastres naturales. Luego también el modo de entrar a un estado, de trabajarlo, de coordinarse y las obras que se hicieron. Y, por ejemplo, es decir, ahora que llovió el doble de aquella vez, y que no tuvo esos efectos que se tuvieron, pues bueno, a mí me parece fundamental. Es decir, como que sí nos preparó para varias cosas. Sí hay una complicación, de repente uno cree que con eso ya nadie más se va a inundar, y no es eso, es como haciendo determinadas obras puede uno dar muchas más salidas. Y bueno, luego ya es difícil convencer de que no es unos en lugar de otros para nada, es al contrario una serie de obras que incluso han estado hasta documentadas ya, de buenas obras que se han realizado. Y cuando ya es el doble de lo que llueve y que no sea el doble de las consecuencias, pues me parece que no hay que escatimar pues los esfuerzos que se hicieron en todos los niveles para que esto sucediera así. Y también me parece, me siento bien en el sentido que como que Tabasco ya sabe qué hacer. Y eso me parece que es la manera como todos crecemos. Es que, aunque sí es importante sentir la parte solidaria y decir, no es algo que me guste que pase en Tabasco, pero sí veo un pueblo mucho más preparado y eso me da mucho orgullo. Yo me acuerdo la primera vez que viniste aquí en Tabasco en el 2007, yo estaba en un albergue, ibas pasando por los pasillos y no era una primera dama recorriendo los pasillos, sino era una mujer preocupada. Había 3 niñitos solos que nadie los estaba cuidando y había un bebé. Te regresaste, agarraste al bebé como de, ¿dónde está la mamá de estos niños? En tu quinta visita, ¿sigues sintiendo esa personalización en tus visitas a los albergues? Bueno, sí, claro que sí, pero la verdad, como me han tocado albergues ya mucho más chicos, es decir, nosotros ahorita estamos hablando de miles de personas albergadas, pero no de arriba de 300,000. Entonces, hay una parte en que uno pues sabe que son albergues que se están haciendo y se está aprendiendo a hacerlos conforme a la marcha. En cambio, ahorita como que estamos todos mucho más seguros de que sabe todo el mundo qué hacer en un albergue. Entonces, en ese sentido ya me siento más tranquila, por ejemplo. Ya sé que en general, que todos están cuidados, que los niños están atendidos. Entonces ya paso más a gusto, es decir, fijándome mucho menos si la gente me ha tocado mucho más bien atendida, ya sabe cómo organizarse. Entonces, bueno, es distinto en ese sentido, pero el contacto con la gente, además en Tabasco me prestan sus bebés y los cargo y saludo y los niños me platican y me preguntan, o me es muy fácil cuando dicen, por ejemplo, las necesidades, pues son como más claros, ¿no? Me falta esto, me falta lo otro, y eso también es muy a gusto. Entonces ya nos podemos concretar en todo lo que, comunicar mucho más. Me comunico más con los niños que antes. Uy, qué barbaridad. En la mirada de los niños encuentras paz, necesidades, tranquilidad. ¿Qué encuentras en la mirada de los niños tabasqueños? Mira, entre las cosas que aprendí en el 2007 es que, y creo que las aprendí como a posterior, que es bien importante hablarle a los niños a través de sus mamás también. Decirles que
que la seguridad no se las da el gobierno ni se las da la ayuda, sino la mamá que está ahí, que fue la que los llevó al albergue sabiendo que ahí estaban seguros, y la que los tiene ahí sabiendo que ahí están bien, y las que los lleva al médico. Y por ejemplo, son de las cosas que también aprendí a decir, a referirme a las mamás antes de referirme a los niños. Yo no les llevo ni la alegría ni no. Yo trabajo con su mamá y estoy ahí porque sus mamás los llevaron ahí. Entonces como que aprendí también a darle mucha seguridad a los niños a través de sus mamás. De hecho, aquí en Tabasco el cambio climático ya está presente, ya lo estamos viviendo. Tenemos que readaptarnos y aprender a convivir con el agua. Tú has recorrido el país con diferentes necesidades en la gente, en el norte, en el sur, en todos lados. ¿Qué nos hace falta aquí en Tabasco? ¿En qué nos tenemos que poner las pilas para precisamente enfrentar este tipo de situaciones? Mira, es difícil porque no me gusta así como dar instrucciones, pero por ejemplo, yo sí aprovecho este tema de desastres naturales para sí hablar del cuidado del medio ambiente. Yo creo que ahí se vale decir que hay errores históricos, y ese tipo de errores no es un asunto de un partido o de otro, es errores históricos, ¿no? Es decir, yo creo que ahí vale la pena. Y yo creo que en ese sentido es importante ver las cosas de cómo salir adelante, mucho más allá de cosas muy apartidizadas. Pues esto no es un asunto de un partido o del otro, sino de como sociedad. Y eso es bien importante que lo aprendamos a hacer, a recibir y a aceptar. Es decir, que hay retos comunitarios y retos colectivos que sobrepasan cualquier interés particular y cualquier trabajo particular. Y uno de ellos es cómo enfrentamos las adversidades naturales. Ahora, siempre han convivido con el agua. La verdad, hasta Pellicer y pues hablaba de lo que era el espejo de Tabasco, ¿no? Porque es agua. Y en ese sentido, pues me parece que sí tenemos que aprender todos a enfrentarlo y a enfrentarlo con efectividad. Es decir, si siempre se inunda esta escuela, pues hay que revisar la ubicación de la escuela. Yo creo que ese tipo de cosas tenemos que hacer un poquito más el esfuerzo todos. Sí, la verdad, por eso decíamos readaptar. Lo raro fue que en Tabasco durante un tiempo dejó de llover y la gente se le olvidó cómo convivir con el agua, pero efectivamente tenemos que volver a hacer ese tipo de vivir, a aprender a volver a convivir con el agua. Actualmente, pues eres mujer, eres mamá, eres esposa y eres primera dama. En una época en donde nuestro México está muy golpeado socialmente. Desde cada una de esas roles, ¿cómo lo vives? Bueno, a mí me gusta vivir las cosas intensamente, así es que sí, también aprovecho algunas cosas que recibo de la propia circunstancia de la vida. Es decir, cualquier mamá le sirve el ser mamá para atender tal o cual cosa, es decir, hay una serie de habilidades que te da la propia vida y tu condición humana. Y yo procuro vivir las cosas, primero pues con mucho amor a México, que es el lugar donde estoy, pero yo he visto en la política un camino para hacer el bien, y así he considerado siempre la política y las consecuencias, la misma que lo que tengo, que estoy acompañando al presidente y además lo acompaño orgullosísima de él, de su trabajo y de lo que es y debe ser la política. Pues bueno, siempre veo en la gente y en los lugares una oportunidad de hacer el bien. Yo creo que lo que he hecho es tratar de hacer el bien lo mejor posible hasta donde puedo y en el papel que me toca, sin intervenir en otras cosas. Y yo creo que esa es la tarea humana, es decir, pues tú en el radio, Ileana, las personas informando, un fotógrafo, es decir, todos tenemos los lugares donde hacemos el bien y se lo hacemos también a los demás. Y me tocó de pronto pues, estar en un lugar donde nacionalmente tengo la oportunidad de verlo y bueno, pues también, pues desde ahí también hacer el bien. Por eso sí, de pronto me ven en muchos lugares, pero es por eso. Sí, no, bueno, o sea, acabas de estar en los Panamericanos, en el Festival de Morelia, tan solo en este fin de semana, ahorita estás aquí en Tabasco con los damnificados, ¿no paras? Bueno, no para el país, por ejemplo. Tú dijiste Festival de Morelia de cine, es una maravilla. Y luego viene el Festival de Música.
Y desgraciadamente a veces creemos que un Estado trae solo temas malos. Y yo creo que eso es bien importante, que nosotros estemos acostumbrados a hablar bien de nuestro país y bien de nuestro Estado. Entonces el Festival de Cine Morelia ha ido 5 años consecutivos, he ido por lo menos a alguna muestra y normalmente a muestras de mexicanos. Y luego está los Panamericanos, que ha sido un gran espectáculo, es decir, lo que no hemos evaluado, lo importante que es para México que Guadalajara esté en todo el mundo y que digan que qué manera de organizar y qué manera de hacer las cosas de nuestro país. Y yo creo que eso es muy importante, que aprendamos en cada estado. Yo sé que, por ejemplo, pues aquí Tabasco, estos estados tienen mucha cultura y de mucha poesía y de mucha música. Entonces, me entienden muy bien, o sea, me entienden perfectamente bien de la importancia de la cultura hacia el mundo. Pues sí, hay que hablar bien, querer nuestro país y nuestro estado. Un mensaje que le quieras dar a los tabasqueños, sabemos que andas corta del tiempo para regresarte ya con tu familia. ¿Qué les dices a los tabasqueños? Bueno, como siempre, pues aprovechar la oportunidad para decirles que en estos años los he aprendido a apreciar muchísimo, que conozco perfectamente ya su comida, sus modos, sus estilos de hacer y decir las cosas, y que sí encuentro una fuerza enorme. Yo encuentro una enorme fuerza en los niños, en las niñas. Los recibo cuando van a Pinos, cuando van muchas veces por premios, por ejemplo, cuando van niños de 10. Cuando me ha tocado también inaugurar aquí pues hospitales o centros de salud, los veo también en este tema de desastres. Veo la fuerza que tienen sus familias, la fuerza de sus mujeres, la fuerza de los niños, y estoy segura que Tabasco pues tiene una calidad humana enorme que siempre hay que considerarla como un gran recurso. Sé que tienen muchos recursos naturales, tienen muchos recursos históricos, pero también tienen un gran recurso humano, que es la gente y particularmente sus mujeres. Muchísimas gracias, Margarita Zavala, primera dama de México y presidenta del DIF a nivel nacional. Muchísimas gracias, en verdad, por esta conversación. Al contrario, Eliana, muchas gracias. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.